Bueno, seguimos adelante, doctor, perdón la interrupción, Sí, pero disculpe. estaba muy emocionada, síguete emocionada, por favor. Bueno, ¿en qué momento va a llegar el blastocito a insertarse en el útero? Pues precisamente de 6, 7, 8 días después de la ovulación. Y esto ya no es, ya es otro momento de la vida del bebé. Y este blastocito se divide en embrioblasto y trofoblasto. El trofoblasto se va a insertar dentro del útero y es el que va a producir la hormona que diagnostica el embarazo. Pero eso lo va a producir las capas del bebé, no lo produce la mamá. A la mamá, ¿qué le va a pasar? A la mamá va a tener un momento en que debe de bajar sus defensas. Fisiológicamente bajan inmunológicamente sus defensas. De tal manera que para ella es un momento en el cual puede adquirir muchas infecciones. ¿Por qué? Porque todos esos mecanismos de defensa de su organismo disminuyen. ¿Para qué? Para que se pueda implantar el bebé en su útero. Pero las capas que rodean al blastocito son las que van a producir esa hormona que va a producir que el embarazo continúe, que no se desprenda, que no pueda caerse, que la madre en 10, en 15 días que se dé cuenta que no llegó a su regla, puede hacerse un estudio de laboratorio para ver el nivel de hormona y en ese momento saber si está embarazada o no, pero el bebé ya está implantado. Sí. Pero fue el bebé que produjo todo ese proceso. Pero a ver, mi organismo se empieza a recibir el bebé. Él empieza a hacer todo su trabajo, el útero, todo lo que se va involucrado. Pero también hay un proceso en mí, por ejemplo, en mis glándulas mamarias, ¿no? Uy, Se sí, empiezan a preparar también para la llegada del bebé. claro. Hay dos hormonas muy importantes. Todas las hormonas son importantes, pero en ese momento la luteinizante tuvo que actuar para haber liberado al óvulo. Y en lugar de bajar el estrógeno y la progesterona para que baje la menstruación, empiezan a elevarse el estrógeno y la progesterona y son las que van a mantener también el embarazo. Y entonces tú empiezas a tener otro ánimo, otra tez, otro todo, tus formas son más marcadas, los senos, las caderas, la cintura se te marca más, porque ahora tienes dos hormonas que se están elevando a la vez para poder mantener el embarazo. Y esas hormonas también las va a producir el trofoblasto, que es esa capa que va a producir hormonas y que va a mantener el embarazo durante 3 meses porque todavía no se forma la placenta y que ahí es donde se va a empezar el intercambio de sangre entre el bebé y la mamá en esa capa que el bebé está formando y que se va a unir a la capa del útero que la mamá formó por su naturaleza, no la formó ella, sino que todas estas hormonas hicieron factible que se hiciera esta capa en el interior del útero. Cuando vino la doctora Carraza, ella hizo mucho hincapié en que el bebé hacía su propia sangre, él tenía su propia sangre y la mamá tenía su propia sangre, o sea, hizo esa división muy marcada. O sea, es un individuo completamente diferente que tiene su propia sangre y la mamá tiene su propia sangre y pues no se puede considerar como que es parte de ella, sino que está en ella. No, ya desde la fertilización, en el momento que se unió el DNA del papá por medio del espermatozoide, la cabeza del espermatozoide, y el DNA del óvulo, que es la célula materna, fueron genes que hicieron esa unión para formar un nuevo ser, gracias a Dios del Espíritu Santo. Y en ese momento esa información genética es diferente a la del papá y diferente a la de la mamá. Ok, él dio su DNA, ella dio, la mitad del DNA es del papá y la mitad del DNA es de la mamá. Pero esas dos mitades no pueden vivir por sí solas. Y al unirse, forman un nuevo ser diferente al papá y a la mamá. ¿Y quién es el que decide que es el papá, que es Los el genes. niño, que es niña? Ah, El hombre, el espermatozoide. El espermatozoide siempre
va a marcar si es hombre o si es mujer. El espermatozoide no nada más tiene el gen del sexo, tiene todos los genes de cómo va a ser su piel, su cabello, su estatura, el color, todo, su carácter, su corazón, su hígado, todo. Son 23 del papá y 23 de la mamá, pero el sexual que llevan es el que da el varón. El varón produce espermatozoides X o Y. La mujer únicamente tiene el DNA de la X. Esa X es la base para que esa X, al unirse con un Y, va a ser varón. Esa X de la mamá, al unirse con un X del papá, va a ser mujer. Pero el que da el sexo es el varón, no la mujer. La mujer en el óvulo siempre va a ser X. O sea, que cuando golpearon a las pobres señoras porque no era niño, no era niña, no era culpa de ella. No, bueno, el que da el espermatozoide es el papá. Y él es los dos muy diferentes. Los espermatozoides, hasta en eso, los espermatozoides son diferentes. Los que llevan la información X son gorditos, rechonchitos y lentos. Los que llevan la información Y, que al unirse con el óvulo X va a ser hombre, esos son delgaditos, son muy veloces, muy rápidos, pero rápidamente se cansan, rápidamente mueren. Es por eso que cuando tú vas llevando una graficación de cómo son tus días, si estás seca, si estás mojada, es como podemos también escoger el sexo del bebé. Pero, ¿por qué? Esto es una obra y gracia de Dios, pero uno puede, si tiene 2, 3 hijos varones y quiere una niña, para ella que haya equilibrio en la familia, o tiene más niñas y pocos niños, se va a hacer que tengamos esta oportunidad de lograr una familia escogiendo el sexo de los niños. Miren, esto es muy interesantísimo. Déjenme decirles que ella es, si el pueblo ha vivido el método Vivis, porque ella es la que lleva el método Vivis, ha sido ella porque ha sido muy perseverante y no paró hasta que lo trajo. Pero, pues, ya saben que todo cuesta mucho trabajo. Ella ahorita nos va a platicar, viene de un congreso que hubo en Costa Rica. Un congreso internacional. Del método Vivis, pero vamos ahorita a acabar con la píldora del día después y las consecuencias que tiene en mí como mujer, y ahorita vamos a hablar del método Vivis. A mí me llama la atención que muchas mujeres que han tomado anticonceptivos hayan tenido cáncer de mama. Por ejemplo, yo me tomé las píldoras anticonceptivas, me tomé la píldora del día después, sí logré que esta vez de embarazo, pero aborté. Entonces, a lo mejor tuve 1, tuve 2 o tuve 3 abortos. Pero en ese proceso, mi cuerpo se empezaba a preparar, por eso yo le había preguntado a él qué pasaba con el gusto, se empezaba a preparar para recibir al bebé. Entonces, se entra en marcha todas las glándulas mamarias, no supongo. Sí, sí. Y de repente yo las mutilo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El organismo se empezó a preparar para un embarazo. Si se interrumpe el embarazo, hay un proceso de maduración de las glándulas mamarias, que son cancerígenas al principio del embarazo. Si se interrumpe esa gestación, no pasan a un proceso de maduración que ya no son cancerígenas en el segundo y en el tercer paso. Y entonces se quedan como células premalignas, si es que no se llega a desarrollar toda la gestación. A ver, vamos a suponer que yo estoy embarazada, entonces hay unas células que ya viven en mi cuerpo que son cancerígenas. Esas células, al irse preparando para en ese embarazo, o sea, los senos también actúan por las hormonas que platicábamos, por los estrógenos, por la progesterona. Porque la mujer cuando está embarazada desarrolla tanto su gusto. Porque cuando empiezan los ciclos menstruales, las niñas empiezan con su desarrollo mamario, vello, telarca, todo. Por esas hormonas, ¿sí? Entonces, se van a elevar el estrógeno y la progesterona.
y esas van a actuar en glándulas mamarias. Si ese aumento de hormonas no se llegó a los 8 o 9 meses de gestación, esas células que se empezaron a cambiar al momento del embarazo pueden sufrir una malignización cuando es expulsado el feto en el primer trimestre de la gestación. Porque estas células que se transformaron en el seno de la mujer tienen que llegar como a una madurez. O sea, cumplir su ciclo. Cumplir su ciclo. No se cumple un ciclo y entonces pueden malignizarse. Es por eso que las mujeres que tienen abortos son más propensas a cáncer mamario. También. No nada más por la pila, sino también Cualquier tipo de aborto. sino por los abortos. Sí, Incluso podría ser un involuntario, ¿no? incluso. Eso es algo que pues no sabemos, ¿no? O sea, que como mujeres no lo sabemos, creemos que todo es muy sencillo, pero ahí está la maravilla del organismo, cómo se va preparando para todo, ¿verdad? Todo tiene una función, todo tiene un porqué y las cosas no son gratuitas. Nuestras acciones siempre van a traer consecuencias. Llámese por lo que se llame, el tema que sea, todas las decisiones que tenemos siempre van a traer consecuencias. Pues yo espero que con esto haya quedado bien claro lo que es la píldora del día después y todas las consecuencias que traen todos los anticonceptivos. Para aparecer ahí nuestros teléfonos, pues si tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta y luego se les conteste aquí, con mucho gusto estamos para servirles. Pero ahora vamos a hablar de algo que es muy positivo, lo que es que no todo es pues matar a los pobres bebés, pero sí podemos saber cómo controlar nuestro cuerpo y no meternos en problemas, porque no nada más es la consecuencia de abortarlo, sino que luego a veces nos sentimos culpables o vemos a un pequeñito pasar y recordamos, pues a lo mejor mi hijo o mi hija tendría esa edad y vemos o vamos a un bautizo y yo no pude bautizar a mi bebé. Hay muchas cosas que cuando uno aborta va a tener en la conciencia. Pero yo digo que siempre hay una cosa positiva y el método Billings, si ustedes lo entienden, lo practican y lo llevan a cabo, no hay necesidad de que ustedes aborten. Más bien conozcan su cuerpo, sepan cuándo pueden ustedes tener relaciones, aquí no les vamos a decir no lo hagan. Si ustedes quieren tener relaciones, adelante, pero sí con responsabilidad. Entonces existe el método Billings en el cual ustedes pueden aprender y conocer su cuerpo, y para eso tenemos aquí a la doctora que acaba de venir del encuentro del Congreso Billings a nivel mundial, que nos platique una de sus experiencias y también que si Dios nos lo permite, ¿verdad? Como no, que nos dé aquí el método Billings. Sería muy bueno para todos ustedes que sepan conocer su cuerpo. No necesitan abortar ni matar a sus bebés ni sentirse culpables después, pero con este método pues es una maravilla. Sí, afortunadamente tuvimos la oportunidad de ir a Costa Rica este mes de abril-mayo, fueron los últimos días de abril, los primeros días de mayo, en los cuales este congreso llegaron gente de Australia, que son las herederas de los doctores Billings, vino gente de Canadá, de Estados Unidos, de Francia, de Cuba, de Nicaragua, de Honduras, de Brasil, de Chile, de Uruguay, en el cual esta convivencia fue maravillosa. Encontrar con tanta gente que lleva a cabo el método, que son instructores del método, que te alientan a seguir adelante, a recertificarte, a seguir maravillándote de tantos conocimientos de la reproducción humana, acerca de cómo funciona el cuello uterino, acerca de esta maravilla que Dios ha puesto en el organismo de cada uno de nosotros, en el cual el papá reconoce en la mujer estos datos de fertilidad junto con su esposa y hace que juntos fortalezcan su matrimonio, juntos sean responsables de lo que está pasando en sus organismos y juntos decidan qué hacer y qué no hacer, cuál es el momento idóneo, cuál es el momento para que Dios bendiga a ese matrimonio con una nueva vida.
este método, el cual cada vez es el más estudiado, es el más científico, que ya tiene las bases, y que el conjunto de varios científicos hizo que se conociera más en cuanto a 3 sencillas reglas que se aplican para lograr el embarazo o para espaciar el embarazo, pero que reconocen en la naturaleza de la mujer y del hombre este fin tan importante del matrimonio que es la unión, pero que no puede separarlo de la procreación para hacer familias que trasciendan. Pues es una maravilla este método. Nosotros quisiéramos que la doctora nos dijera ya una fecha para que les empezara ella a explicar realmente lo que es el método Billings, y a mí se me hace una maravilla porque tanto el hombre como la mujer pues están involucrados. Pero esto lo vamos a hablar en otro programa. No dejen de estar con nosotros. Aquí Internet México les da las gracias por seguir con nosotros, y les vamos a pasar en pantalla el teléfono tanto de la doctora como el mío para cualquier duda que tengan. Hasta muy pronto, amigos. Dios les bendiga.